radio de derechos indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Me parece que los pueblos originarios históricamente han hecho arte, solamente que no estaba reconocido por el sistema occidental, blanco, patriarcal, machista, racista, etcétera, porque como un indígena va a ser artista, ¿verdad? A quien escuchamos es Marilyn Boror, una mujer cachiquel originaria de San Juan, Zacatepeques, una comunidad que está ubicada a 25 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. A Marilyn le gusta siempre ser nombrada como hija de Francisco Boror y Tránsita Bor. Es la segunda de 5 hijos e hijas. Sus abuelos se dedicaron en gran parte al cultivo de sus propios alimentos como el maíz y el frijol. Su padre, por su parte, se dedicó a profesionalizarse como catedrático, siendo uno de los primeros sanjuaneros en profesionalizarse en la universidad. Su madre se dedicaba al cuidado de sus hijos y toda la sostenibilidad que implica un hogar. Marilyn se desplazó a la ciudad de Guatemala a la edad de 14 años, en busca de una mejor calidad educativa. Es bien sabido que el sistema educativo tiene grandes carencias y una deuda histórica con la gran mayoría de pueblos originarios. Al pasar los años, Marilyn logró ingresar a la Escuela Nacional de Artes Plásticas y posteriormente estudiar en la Universidad de San Carlos, la única universidad pública en el país, para graduarse como licenciada en arte. Se formó además en una escuela de arte para artistas emergentes en Nicaragua. Para ese entonces, Marilyn ya se cuestionaba los conceptos, los parámetros y reglas que había que seguir cuando de arte se trataba. La estética en el arte le parecía que no eran reales. Lo que estaba aprendiendo Marilyn en ese sistema educativo eran normas de estéticas occidentales, que chocaban con la realidad de Marilyn. Ella venía de otra realidad muy diferente a la que le presentaban estudiando arte. Entonces, ¿cómo me enseñaban a mi arte siguiendo sus patrones? Entonces era romper como desde la escuela de arte, o ver que muchos artistas dibujaban como estas narices griegas, modelos muy occidentales. Yo decía, esto no somos nosotros, o sea, yo ni me parezco a esto. Estos estándares estéticos poco o nada han cambiado en el presente. Recientemente se conoció en Guatemala una de las obras que generó mucho debate acerca del blanqueamiento y la anulación de la identidad maya en el arte. Tal es el caso del mural titulado Xibalbá, que se encuentra en el Museo Nacional de Arte Maya y que fue creado por el artista Cristian Escobar, quien dijo que se inspiró en el Popol Vuh. Pero la obra no refleja a las poblaciones. Tal parece que es una fotografía tomada al Ballet Folclórico de Guatemala, que está integrado también por personas ladino-mestizas, que utilizan la indumentaria de las poblaciones mayas en cada una de sus presentaciones. Por eso para Marilyn ha sido fundamental el cuestionamiento. Lo que la artista aprendió con conceptos occidentales o europeos, ahora lo utilizaría para confrontar y emprender una lucha frontal cuerpo a cuerpo, como ella le llama, hacia el extractivismo y el racismo. Es por eso que nos sorprende que Marilyn trabaje sus obras con cemento. Y es que su vida, la de su familia y su población se han visto afectadas directamente por este elemento. San Juan, Zacatepeques, de donde es originaria Marilyn, es una comunidad maya hablante del cachiquel, en donde más del 75% de la población es maya, según el último censo poblacional del 2018. La historia reciente de esta población está atravesada por el dolor, por el saqueo, extractivismo y conflictividad que se generó en el año 2005 con la llegada de la cementera Cementos Progreso a ese territorio para la explotación de materiales de construcción y la instalación de una fábrica de cemento. Según el portal web Conflictos Mineros, señala que en mayo de 2007 se realizó una consulta comunitaria en las 12 comunidades afectadas por Cementos Progreso
y más del 99% de los votantes expresaron su oposición a la minería en su territorio. Los resultados de la consulta, autenticados por abogados, fueron presentados al Ministerio de Energía y Minas, MEM, al Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad. A pesar de ello, en septiembre de 2007, el Ministerio de Energía y Minas otorgó la licencia de explotación a la cementera. Cientos de pobladores de 12 comunidades de San Juan Zacatepeques marcharon para protestar en contra de la construcción de una planta cementera. Los inconformes mostraron su rechazo además por la construcción de un anillo regional por los riesgos de contaminación ambiental que estos podrían provocar en ese departamento. Yo me llamo Socorro Puluco Chajón. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Él es mi papá. Y lo que nosotros queremos es que nos apoyen. Lo que nosotros queremos es que esa gente que están ahí, los de la empresa, que salgan, porque ellos se están metiendo en este terreno que no está vendido. Ellos dicen que este terreno está vendido, pero la verdad es que no. Mi papá tiene la escritura. Aquí está mi abuela. Nosotros estamos sufriendo, aguantando hambre, sufriendo por el sueño. Estamos aquí a las 24 horas. Hay niños, aquí están mis sobrinos, aquí están, ellos también están. Mientras las 12 comunidades de San Juan Zacatepeques rechazan la inauguración de la planta cementera donde participará el presidente de la República, vía aérea, ahí lo ven ustedes, ahí están los helicópteros sobrevolando, vía aérea están ingresando a las instalaciones de esta cementera. En estas noticias registradas por distintos medios de comunicación en Guatemala, podemos escuchar el impacto que se generó en la comunidad debido a la instalación de la empresa en su territorio, generando también un rompimiento social en la comunidad. Para ese entonces, Marilyn se movilizaba de la ciudad capital hacia San Juan. Se daba cuenta cómo esta situación estaba afectando grandemente a su familia, después de conocer la tierra de las flores, de los colores, en su niñez, y años después verla con el riesgo de volverse totalmente gris, le generó un impacto muy fuerte. Normalizar que íbamos a respirar cemento, normalizar que nuestros ritmos de vida iban a cambiar. Lo que nos están metiendo es esta idea de progreso, pero que es gris. No necesitamos el cemento, no necesitamos en concreto estas ideas. Nuestros ancestros hacían sus casas con los materiales que tenían bajo sus pies y con los materiales que salían en la selva, en la montaña, etc. Además, cargaba con todo el peso del racismo cotidiano hacia su cuerpo y el racismo estructural que se manifestaba en la institucionalidad, sistema educativo y laboral. Entonces, dije, ¿cómo hago esto a través del arte, no? ¿Cómo utilizo toda esta violencia que carga mi cuerpo, pero como una herramienta para hablar de esto? Porque estoy segura que no me pasaba solo a mí, que esto le estaba pasando a muchas más mujeres de mi generación. Marilyn se encontraba, por un lado, con el extractivismo en su comunidad, pero también con otra forma de despojo, al que se han tenido que ver obligadas muchas personas provenientes de pueblos originarios. El despojo de su idioma, su indumentaria y su identidad como tal, para poder subsistir en las ciudades. Y es ahí en donde surge quizá una de las obras más emblemáticas de Marilyn para desafiar el extractivismo y racismo. En una lápida de color gris se lee: el Estado de Guatemala aprueba el cambio de nombre de Marilyn Evelani Boror Bor, 1984, agosto 2018, por Marilyn Evelani Castillo Novela, en memoria de los cuerpos mayas huérfanos violentados por el Estado racista de Guatemala. A simple vista y en la mirada de muchas personas, esto puede ser solo una lápida. No obstante, existe una profunda reflexión detrás y un proceso de muchos años que generó y desató el lado más oscuro del racismo cotidiano en Guatemala contra la artista. Bueno, este proyecto realmente fue una investigación de casi 2 años. Un día yo me puse a leer los diarios de Centroamérica. Empecé a leer los edictos de cambio de nombre y vi que había muchas personas indígenas cambiándose los apellidos por cualquier otro que no fuera indígena. O sea, mientras menos indígena, mejor. Y dije, wow, ¿quién está haciendo un conteo de esto? ¿Quién está hablando de esto? ¿Por qué la gente se está cambiando los apellidos?
Marilyn investigó, leyó los diarios de Centroamérica y realizó conteos diarios. Se contactaba con las personas que cambiaron de apellidos a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp. Quienes sí le contestaban exponían sus razones. Respuestas como no encontraba trabajo, porque es más fácil la vida, fueron solo algunas de las respuestas con las que se encontró. El racismo es tan estructural que no nos damos cuenta que estamos siendo racistas con nuestros propios cuerpos. Como esta cuestión aspiracional también a blanquearse, a ser menos indígena y ser cualquier otra cosa menos indígena. Para mí fue muy fuerte, como que encontré también gente con mis apellidos, que se cambiaban mis apellidos. Entonces dije, wow, alguien se está quitando mis apellidos para ponerse otros. Para Marilyn, que venía de una generación de guerra, posguerra, sabía que las técnicas de Estado para exterminar poblaciones era desaparecerlas, como sucedió durante el conflicto armado interno. Sin embargo, con este proceso se estaba dando cuenta de que había un exterminio silencioso, del que nadie se daba cuenta. Sentía que las personas que se cambiaban los apellidos estaban muriendo. O sea, y que eran muertes de las que nadie hablaba, porque morís porque ya no tenés ancestros, ya no los reconoces, los apellidos de tus abuelos, se borró tu historial, no existís. Marilyn encontró que, en un año, más de 440 personas mayas se habían cambiado el apellido y que esto era culpa de un sistema racista que estaba hecho para que las personas borraran su propia historia. Entonces pensó que era el momento de hacer un performance, algo que realmente impactara no solo entre los artistas, sino a la sociedad en general. Yo no puedo hablar como artista, no puedo hablar sobre alguien más. Para mí las cosas tienen que atravesar mi cuerpo, yo tengo que sentirlas, y dije, no puedo utilizar a alguien que se cambió los apellidos y hablar de su caso porque yo no lo estoy viviendo, no lo siento, no sé cuáles son sus necesidades. Entonces decidí hacer yo el proceso legal y quitarme mis apellidos, que son Bor. Ella sin duda estaba dispuesta a que esto fuera algo que provocara. Visitó a su abogada para consultar sobre el proceso del edicto y su abogada le contestó. Y ella se rió, como que me dijo, jajaja, ¿y te vas a poner Castillo Novela? Y yo dije, sí, esto es, ¿sabes? Como alguien que se metió en mi territorio, alguien que ha explotado mi tierra y que la sigue explotando y que lo va a seguir haciendo, y que es digamos que es una pelea cuerpo a cuerpo, ¿no? Como yo voy a enfrentar esto de una forma más astuta. Castillo Novela eran los apellidos que me quería poner, por supuesto para confrontarlos, ¿verdad? En el edicto dice, y cito textualmente, Castillo Novela no han sido elegidos al azar, sino por las referencias de poder y linaje con las que se conocen hasta el día de hoy, y desde el lugar que ocupan en el complejo tejido de la historia de este país centroamericano. El apellido Castillo proviene del conquistador y cronista español Bernal Díaz del Castillo y prevalece en una de las familias más acaudaladas de Guatemala y su imperio en la producción de cervezas. El apellido Novela se reconoce como la marca fundacional de la mayor fábrica y monopolio de cementos en el país. Desde el siglo XIX, el imperio Novela Castillo, vinculado por la vía matrimonial, se constituye una de las mayores y más influyentes fortunas del país. Y luego investigando archivos y tal, las familias de poder en Guatemala pues son apellidos que no se tocan. Cuando ella inició con el proceso legal, pensó que las familias la confrontarían o reaccionarían citándola en un juzgado o llevándola a juicio. Sin embargo, no hubo objeción alguna y el proceso continuó haciéndose público en un diario de circulación nacional, al menos 2 veces, y por tercera vez en el Diario de Centroamérica. Al hacerse público esto, la artista recibió decenas de insultos, no de estas familias, sino de los mestizos de clase media que habitan en el país. Los que se pusieron como en contra fue como la parte mestiza del país, ¿no? Como que quien se vio realmente reflejado en ese proyecto fueron los mestizos. Al final se volvió un proyecto viral, yo me volví viral en redes sociales. La gente se tomó mucho tiempo para escribirme cosas, insultos súper duros, como y ahora va a amanecer blanca y con ojos azules, ese cuerpo de arqueología maya, insultos súper duros. Para la artista, fue muy duro llevar a cabo esta performance, porque impactó directamente en su vida, en su cuerpo y en su familia. Fue muy duro para mi cuerpo, porque básicamente yo también estaba negando, cambiándome los apellidos, estaba negando a mis ancestras, a mis papás. Bueno, mi hermana me dijo, ¿y qué? ¿Ya no querés ser nuestra hermana? ¿O qué? Como
no entendía al principio, pero luego lo entendieron y les dije, no, o sea, es algo que hay que hacer porque nadie habla de esto. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice o lo muestra. Yo estaba acompañada de un guía espiritual porque uno cree que puede aguantar todo. Yo no sabía que iba a ser tan duro. Entonces me enfermé muchísimo ese año que hice ese proyecto. Porque eso, yo también me estaba quitando mis apellidos, me estaba desligando de mi herencia y tal, y mi guía espiritual me dijo, si seguís con esto vas a morir, porque lo que estás haciendo es ponerte como un implante de algo que tu cuerpo no quiere, y la forma de que tu cuerpo lo resiste es enfermándose. Entonces está queriendo expulsar esos apellidos, pero tú no lo dejas. Y dije, no, tengo que llegar hasta el final, ¿no? El último proceso al que Marilyn no llegó fue tramitar su documento de identificación personal DPI. El proceso ya la había agotado y el impacto que necesitaba de su proyecto ya lo había alcanzado. Logró que las personas hablaran del racismo, de renegar de la identidad como mayas, del poder de las familias y el impacto del extractivismo en los territorios. En otro de sus más recientes performances, la artista reflexiona sobre la colonización, la resistencia, la memoria, el despojo de los territorios, no solo en Guatemala, sino en todo el continente de Abya-Yala y demás continentes del mundo, en donde existen poblaciones originarias que son despojadas de sus tierras y es explotada la madre tierra, porque hay algo claro que evidencia Marilyn. A cualquier país que ella va, siempre hay una historia de extractivismo y despojo. Esto es aquí y en el mundo entero. Donde viajo, donde investigo, donde busco, es el mismo sistema. Es 20 de octubre del 2021. Se abren las puertas de madera en la Casa de la Memoria en la ciudad capital, en pleno centro histórico de Guatemala. Aparece Marilyn Boror Bor, cubierta con un huipil y un sobrehuipil tradicionales de San Juan Zacatepeques. Los colores amarillo, morado y verde realzan con el negro y blanco del corte tradicional que porta. Con los pies descalzos, se dirige hacia la plaza central. La acompañan dos personas con una pala, cemento y una carreta de metal. Mientras ella camina sobre la Sexta Avenida de la Zona 1, en Guatemala, una de las avenidas más transitadas del país, las personas se detienen a verla. Ella capta la atención de los transeúntes. Algunas personas le toman fotografías. Poco a poco ella avanza, mientras en su caminar se suman otras personas que reconocen su arte. Camina a un lado del Palacio Nacional, resguardado por policías, quienes la ven atentamente mientras dirige sus pasos a la Plaza Central, en donde la espera un pedestal. Marilyn se sube al pedestal. Las personas que la acompañaban mezclan el cemento con agua y se lo colocan en los pies. Ella permanece ahí por 1 hora, inmóvil, bajo las miradas de cientos de personas que se acercan con la curiosidad de que algo está pasando. Marilyn es un monumento vivo. Entonces hago este pedestal como Cristóbal Colón. Además, todos los monumentos son de hombres blancos a caballo, etc. Entonces dije, bueno, además la indumentaria, nuestras indumentarias son tan coloridas porque responden a nuestros territorios y la plaza central es gris. Entonces dije, tengo que hacer algo con mucho color que confronte ese sistema. Contraté albañiles que hicieran cemento líquido y me lo vitieran en los pies y que este cemento se empezara a secar en mis pies, ¿no? Como esta cuestión de los pueblos han estado aquí, van a estar aquí, seguirán estando aquí, peleando y resistiendo contra esta idea de progreso. Entonces sacar los pies como después de 1 hora y seguir caminando hasta la Casa de la Memoria para mí era importante porque es como, sí, están aquí echándonos cemento encima y seguimos aguantando y seguimos resistiendo y vamos a seguirlo haciendo. Para Marilyn era importante tomar las calles de la ciudad y generar esta reflexión en un espacio público que trascendiera de un museo o galería de arte, que estuviera bajo el acceso de todo aquel que se acercara a verla.
Sin embargo, utilizar el arte para generar este tipo de cuestionamientos también le ha cerrado las puertas en espacios para exponer su trabajo a lo interno del país. No obstante, ella ha presentado sus obras en distintos países y galerías, y con ello plantear las problemáticas que la atraviesan como mujer maya. El arte no va a solucionar nada, pero por lo menos va a hacer que nos cuestionemos cosas que no nos cuestionamos de una forma más poética, quizás. Para mí no es importante pertenecer a ningún sistema del arte, a ningún sistema, porque nosotros ya tenemos nuestro sistema, ya tenemos nuestra forma de vida, ya tenemos nuestras formas de pensar, solo es como recuperarlas. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.